Bienvenidos a La Tía Política, hoy martes 17 de marzo. Hoy vamos a regresar a un tema que ya habíamos puesto sobre la mesa, la narconómina de El Mencho y las redes políticas que aparecen salpicadas. ¿Por qué retomarlo? Porque en los últimos días la propia Fiscalía General de la República reconoció que contaminó la escena en las cabañas de Tapalpa, rompió la cadena de custodia y ahora dice que no puede validar los indicios que ella misma presumió. O sea, que la autoridad encargada de investigar desfondó su propio caso. Bonito, ¿no? Y cuando una fiscalía se dispara en el pie de esta manera, la pregunta es inevitable. ¿Estamos ante incompetencia brutal o ante un encubrimiento político? El problema es de fondo. Mientras la 4T presume control del territorio y combate al crimen organizado, vemos una justicia improvisada y expuesta que se desmorona en los casos clave. Y en ese paisaje aparece una sombra que ya conocemos, la de Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, hoy muy cercano a Morena, con un ex secretario de Hacienda prófugo por desvíos millonarios y un ex jefe de seguridad mencionado en la narconómina. Primero, el caso de la FGR, El Mencho. La propia fiscalía reconoce que en las cabañas de Tapalpa se encontraron indicios ligados a una posible narconómina del cártel Jalisco Nueva Generación. Después, admite que no resguardó de inmediato los inmuebles, que entraron personas no autorizadas, que la escena quedó contaminada y que la cadena de custodia pudo romperse. Solo en México, solo en México. Con este argumento, la FGR termina diciendo que no puede confirmar si los objetos reportados estaban allí desde el inicio o si fueron colocados después. O sea, mejor no comento. La institución que debería construir un caso sólido contra la red del 4 letras valida documentos un día y al día siguiente los invalida porque ella misma arruinó la escena. Esto no suena a error menor, suena a una justicia mal armada y muy vulnerable al cálculo político. La narconómina no solo es una lista de nombres, eso ya lo habíamos visto. Es la radiografía de cómo el crimen organizado penetra gobiernos municipales y estatales justo donde la 4T presume tener control territorial. Ahí están las menciones a alcaldes y exalcaldes, algunos de Morena o aliados, y también a figuras nacionales que hoy forman parte o han formado parte del bloque en el poder. El patrón se repite. Filtraciones, investigaciones periodísticas, señalamientos de inteligencia, pero en la práctica, cero consecuencias reales para las cúpulas. Pues, ¿cómo no? Mientras tanto, el cártel Jalisco Nueva Generación no se repliega, se expande. Análisis recientes hablan de la presencia en la mayoría del territorio nacional con influencia en cientos de municipios, incluida presencia significativa en estados clave como Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua o Veracruz. No estamos frente a un foco aislado, es una estructura criminal con alcance nacional, capacidad para infiltrar política, controlar territorios y presionar autoridades locales. Ahí truena otro pilar del discurso oficial. Mientras se presume estrategias de seguridad, pues los hechos muestran expansión del cártel, no contención. Y en ese contexto,
volvemos a la sombra de Javier Corral. Su gobierno prometió combate frontal a la corrupción, pero su exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, hoy está prófugo, con varias órdenes de aprehensión por peculado agravado y desvíos que superan los 743 millones de pesos. Es dinero que debía ir a salud, infraestructura, programas estatales, según las propias causas penales y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua. Además, su exsecretario de Seguridad y jefe de Grupo Élite, Óscar Alberto Aparicio, a quien ya habíamos mencionado, arrastra señalamientos por vínculos con el crimen organizado y aparece mencionado en la narconómina vinculada al Mencho. Durante su gestión, las corporaciones estatales quedaron marcadas por incrementos de violencia, operativos fallidos. Javier Corral no figura en la lista, pero su círculo cercano sí. Y hoy ese exgobernador se mueve en la órbita política de Morena, sin que nadie le pida cuentas, ni por la herencia de corrupción, ni por la impunidad que dejó en Chihuahua. Mientras hablamos de narconómina, corrupción e impunidad, el símbolo estrella de este sexenio energético vuelve a estar en el centro, la refinería Olmeca en Dos Bocas. Dejémoslo así. En días recientes, Pemex confirmó al menos 5 personas muertas por un incendio en el perímetro de la refinería, tras el desborde de aguas aceitosas que se acumularon fuera de la barda y terminaron incendiadas. Si uno observa las fotos, no es Irán, es Dos Bocas. Pero fotos de redes, fotos de usuarios. La empresa asegura que el evento está controlado y que no hay riesgo para la población, pero no es el primer incidente. Ya antes se habían reportado conatos de incendio y denuncias de riesgos para las comunidades y escuelas vecinas. Es la misma lógica que vemos en seguridad. Una obra que se vende como emblema de soberanía, pero que arrastra accidentes, opacidad y daños colaterales que el gobierno intenta minimizar. Volvemos y volvemos al patrón. Pero este es el gobierno que tenemos. En medio de todo esto, el dirigente de Morena, Mario Delgado, sale en video a presumir su programa Mi Derecho, Mi Lugar. Una campaña para, según ellos, ofrecer alternativas educativas a jóvenes de 15 a 17 años en la prepa. A ver, el problema no es que existan programas educativos. El ridículo está en el contraste. Mientras cerca de Dos Bocas hay padres de familia que exigen reubicar escuelas por los riesgos de contaminación y seguridad para todos, desde el partido en el poder se graba propaganda optimista como si nada pasara. Es la misma disonancia que vemos con la FGR, un discurso de derechos y futuro para los jóvenes frente a una realidad de instalaciones peligrosas, fallas en protección civil y un Estado que no puede garantizar ni siquiera el entorno seguro de esas escuelas. Y como si no bastara con la crisis interna, el expresidente López Obrador rompió su retiro para convocar a una colecta de apoyo a Cuba, como lo vimos ayer, justo en medio de una ola de protestas en la isla por apagones de hasta 20 horas, falta de comida y colapso energético. Mientras en La Habana y otras ciudades cubanas la gente sale con cacerolas a gritar libertad y corriente, se reportan toques de queda, detenciones arbitrarias y cortes de internet. Pero AMLO se coloca del lado de un régimen que reprime esas protestas.
En México la respuesta ha sido una andanada de críticas y literalmente mentada sobre mentada en redes. Miles de usuarios le reclaman que pida dinero para un gobierno autoritario, mientras que acá hay hospitales sin medicinas, tragedias como la de Dos Bocas, estados capturados por el crimen y familias que apenas si sobreviven a la inflación. Así es que cuando juntamos todo, la narconómina, la FGR que se desdice, la sombra de corral, las muertes en Dos Bocas, el video de propaganda de Mario Delgado y la colecta para Cuba en plena represión, ¿qué creen? Aparece un mismo patrón, un poder que vive de la mera narrativa. Dice que combate al crimen, dice que defiende a los jóvenes, dice que apoya al pueblo, pero la realidad son instituciones débiles, obras riesgosas, prioridades volteadas para el extranjero y una sociedad que ya responde con enojo y cansancio a todo esto. Por eso este bloque no es un chisme extra, es la confirmación de lo que venimos diciendo desde el inicio del programa. En la 4T, la justicia no se consolida, se simula. El discurso oficial se derrumba frente a los hechos, desde Tapalpa hasta Dos Bocas, desde Chihuahua hasta La Habana. Si juntamos todas las piezas de rompecabezas, el cuadro es muy claro. Una fiscalía que no puede sostener sus propias pruebas en el caso de la narconómina porque contaminó la escena. Una lista que salpica alcaldes, gobernadores y operadores políticos. Un cártel que se expande por buena parte del país y gobiernos locales, como el de Corral, que dejaron desvíos multimillonarios y policías bajo sospecha. Eso no es una colección de escándalos aislados ni separados. Es la descripción de un sistema donde la justicia se simula y el poder se recicla. La 4T prometió acabar con la corrupción y con la narcopolítica, pero hoy vemos instituciones débiles, expedientes mal armados, justicia selectiva y una impunidad intacta para quienes siguen siendo útiles al proyecto. Ahí encaja perfecto la sombra de Javier Corral, un exgobernador con colaboradores prófugos o señalados por vínculos criminales que sin embargo encuentra cobijo político en el nuevo régimen. Y si a eso le sumamos la tragedia en Dos Bocas, los videos de propaganda de Mario Delgado hablando de mi derecho, mi lugar, mientras comunidades viven entre incendios y contaminación, y al propio AMLO pidiendo colectas para Cuba en medio de protestas allá y carencias acá, el mensaje es todavía más crudo. El gobierno siempre tiene discurso, pero casi nunca tiene respuestas para sus propios desastres. Por eso la pregunta de fondo es más incómoda. Es mucho más incómoda que una simple lista de nombres en una narconómina. ¿Cuánto de ese poder político que tiene la 4T está ya comprometido? ¿Y por qué pese a todo lo que sabemos, nadie paga el costo? Espero sus comentarios. Soy la tía política y los espero mañana.